creador de esta logoterapia es Viktor Frankl, que él orientó esta terapia a encontrar el sentido de la vida. A eso nos llama el Señor también, ¿verdad? A que nosotros encontremos sentido. La persona que vive en este mundo y no tiene sentido de su existir, no encuentra el sentido de su vida, nunca se realiza, jamás llega a alcanzar la felicidad, porque necesitamos saber para qué estamos aquí. Nosotros no somos hormigas canches. Usted conoce a la hormiga canche, ¿sí? Esa hormiga del azúcar, ¿verdad? ¿Cómo es esa hormiguita? Que se va por todos lados o matándose por todos lados, no sabe para dónde va. En cambio, la hormiguita negra, esa va hasta en línea. Platica con la otra y le dice: a 5 metros hay azúcar, apurate. Le dice: yo ya voy con mi cargamento, ¿sí? Sabe a qué va la vida, ¿verdad? Tengo esta frase que yo les ponía ahí de Viktor Frankl: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Logoterapia incluso nos puede ayudar en los momentos más difíciles de la vida. Es encontrar sentido a aquello que humanamente no se puede encontrar sentido. Y ahí podemos poner a Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario, Él encontró el sentido de entregar su vida, y por eso Jesús la entregó apasionadamente, porque sabía que con la muerte en la cruz que iba a pasar, nos iba a dar salvación, ¿sí? Que entonces la logoterapia es un tratamiento y un acompañamiento para las personas que sufren problemas existenciales. Digamos, soledad, que es la primera que yo tengo aquí. Nos podemos basar en la mujer samaritana, ¿verdad? Aquella mujer que tenía un vacío existencial. ¿Y cuál era su vacío? ¿Cuántos maridos tenía? ¿Se recuerda? 5, y el que tenés ahorita, o sea, él iba por 6. Y el que tenés ahorita tampoco es tu marido, le dijo el Señor, ¿verdad? En ella había un vacío de el amor. El ser humano, mientras no se llega a encontrar con Dios, mientras no conoce el amor verdadero, siempre va a tener vacíos existenciales. ¿Y qué es lo que hacemos equivocadamente? Llenarlo con personas o llenarlo con cosas. Pero resulta que las personas no fallan, y entonces vuelve a quedar el vacío existencial. Y la vida le cambia a uno. Puedo tener mucho dinero hoy y mañana ya no tener absolutamente nada, y me quedo vacío. El único que nos puede llenar se llama Jesús. La otra también se encarga de los momentos difíciles del ser humano, especialmente de las adicciones, ¿verdad? El tabaco, la drogadicción, todas esas cosas que nos hacen esclavos de algo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros no hemos venido para ser esclavos, sino para ser libres, ¿verdad? Y a veces nos hacemos esclavos de ciertas situaciones de nuestra vida, esclavos del pasado, esclavos de la ausencia de un papá, esclavos de aquel problema que me pasó, esclavos de una persona, porque nos volvemos codependientes de esa persona. La logoterapia trata todo esto. Y algo bien importante, la logoterapia también no se enfoca aquí en él cuando alguien muere, ¿verdad? La ausencia, ese vacío que deja el ser querido, ¿verdad? Hoy yo se los puedo hablar de muy de cerca y viendo muy ahorita, ¿verdad? Como de mi sobrino. Es un vacío existencial. Él dice que, Ani, perdón, sé que sabe de lo que estoy hablando, como Clarita sabemos de lo que estamos hablando. Y así quisiera más, ¿verdad? Ese vacío que muchas veces, si no se sabe afrontar, podemos caer en una depresión. Podemos morir antes de morir, porque hay gente que está en este mundo vivo, pero muerto, ¿verdad? Y entonces la logoterapia nos ayuda también en ese acompañamiento. Dice, la logoterapia invita a hacernos conscientes de nuestra libertad de elegir asumirla responsablemente. Por ello es un camino hacia el crecimiento personal. Si algo nos va a enseñar logoterapia es hacernos responsables de nuestra vida. Nosotros siempre andamos buscando responsables de las situaciones, y resulta que cada uno es el constructor de su propia vida. No me voy a extender mucho en eso porque vamos a entrar en detalle. Es un camino, entonces, si yo me hago responsable de mi vida, ¿hacia dónde me lleva? Hacia un crecimiento, no solo un crecimiento intelectual,
intelectual, sino también un crecimiento espiritual, que ese es lo más importante del ser humano, el espíritu. Víctor Frank concluyó: llegué a comprender que lo primordial es estar siempre dirigido o apuntado hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo, hacia un sentido que cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar. Víctor Frank encontró que el sentido de su vida estaba en eso. Y eso nos lo dice Jesús: yo he venido para servir y no para ser servido. El ser humano no se va a realizar mientras que no encuentre al otro, mientras no se encuentre en el otro. Hay que morir al yo para que nazca el tú. Él lo descubrió a través, porque la historia de este hombre es que él estuvo en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde él había perdido absolutamente todo, pero todo: su esposa, su papá, su mamá, sus hermanos. Él se quedó sin nada, solo con los harapos que vestía, porque no vestía ni siquiera ropa decente. Con los harapos que se quedó, eso fue todo su material y todo su equipaje para vivir más de 2 años en el campo de concentración, donde aprendió a vivir. Y por eso la logoterapia no es algo, mire, que uno no es algo nada más teórico, sino que es una experiencia de vida, porque Víctor Frank lo pudo poner en práctica ahí en los campos de concentración, donde uno dice: ¿qué puede uno vivir ahí? Había gente que entraba al campo de concentración y desde que entraba ya llevaba el pensamiento de matarse, de suicidarse, y lo que hacían era tirarse a las mallas eléctricas para matarse, porque no se podía vivir en las condiciones. Nosotros lo hemos visto en las películas, en los documentales, que en esa época vivieron toda la gente judía en aquel entonces. Se recuerda que los quemaban vivos, todas esas atrocidades de Auschwitz que se cometieron contra los judíos. A eso fue lo que le tocó que vivir, y ahí lo puso en práctica y se dio cuenta que la logoterapia sí se puede. Papa Francisco nos va a decir, referente a lo de Víctor Frank, dice: no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en mi corazón. ¿Sí? Yo lo puedo tener todo en la vida, económicamente, materialmente, pero si mi corazón está pobre, ¿de qué me sirve? De nada. La riqueza más grande está entonces ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que hay que trabajar en la vida? El corazón. Jesús, ¿qué fue lo que nos invita a cambiar? El corazón. Señor, regálame un corazón de carne y arráncame este corazón de piedra e infunde en mí un nuevo espíritu. Así. Me levanto, me baño, me visto, me pinto, me arreglo, voy a trabajar, como y estoy siguiendo mi vida. Pero esos son los que me pueden, esas capacidades que Dios ha puesto en la vida. Lo que Dios le ha regalado a uno para ser capaz de enfrentar este mundo. Algo que hablábamos en la diapositiva, ¿verdad? Que el ser humano tiene dignidad. Dice: tú decides cuánto dejas que los otros te digan o te amen, te afecte o no. Solo ten bien claro que las personas no tienen el poder, tú se los otorgas. ¡Wow! A veces hay gente que no avanza en la vida porque dice: mire, yo he conocido mujeres, aquí no hay, espero que no haya, no se pone un vestido porque el esposo no le gusta, o se compra un vestido si el esposo le da la aprobación de comprarse el vestido. ¿Y dónde quedó tu dignidad? ¿Perdiste tu dignidad? Yo pregunto, ¿la dignidad se pierde o no se pierde? ¿Qué dicen ustedes? La dignidad no se pierde hoy, nunca, pase lo que pase en la vida del ser humano, porque la dignidad es un regalo de Dios, y lo que Dios da, nadie se lo puede quitar a uno, pero yo puedo vivir como si fuera indigno. Soy yo quien decido, por eso ahí el poder lo tienes tú, no lo tiene nadie. Si tú crees que ya no tienes dignidad, la perdiste.
porque tú ya dispusiste que la perdiste. Por eso ahí mire la señora como puso, el control de mi vida lo hago, ya lo puse en grande, ¿verdad? Porque el control de mi vida lo vivo yo. La dignidad es el primer principio de los derechos humanos, de ahí nacen los derechos humanos. La dignidad, ¿sabe cuándo recobramos la dignidad? Porque la perdimos allá en el pecado original. Nosotros tenemos hoy dignidad porque Jesús se hizo verdadero hombre. Cuando Jesús se rebaja la condición de ser humano, la dignidad del ser humano se eleva. Y por eso es que hoy nosotros decimos somos dignos, no por merecimiento, por regalo de Dios, por gracia de Dios. Pero eso no hay que perderlo de vista. Yo soy digna de que me respeten. Yo soy digna de que no me levanten la voz. Yo soy digna de que me trates bien. Yo soy digna de que se me sirva un plato de comida caliente y bien servido, porque yo soy digna. Pero yo soy la que pongo los límites. Oigan, que me traten como me traten, que me digan lo que me digan. Soy yo la que dispongo. Nadie, si tú no te paras en la vida, si tú no pones límites, ninguna persona va a poner límites. Nosotros tenemos un dicho que metemos pinta para cantar. Sí, entre más mi mamá vivía, entre más se gacha, más se lo mía, ya está diferente. ¿Verdad que sí? Sí, porque a veces somos y lo confundimos con humildad. Parte es la humildad de reconocer que nosotros tenemos debilidades, por supuesto, que necesito la ayuda de Dios, pero la dignidad es algo que no se pierde, pero que puedo vivir sin dignidad. Y vivir sin dignidad es como no tener nada. La esencia humana, el espíritu del ser humano. Mire, yo les decía que lo más importante del ser humano entonces es el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermana, es donde radican todas esas potencialidades que el ser humano tiene. El ser humano tiene inteligencia para discernir. Yo soy capaz de pararme en la vida y discernir. ¿Lo hago o no lo hago? Porque todo acto en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. Yo soy quien decide eso. El ser humano también tiene conciencia. ¿Para qué? Para hacer el bien. ¿Para qué hemos sido llamados? Para hacer el bien. La responsabilidad para responder a la vida. Yo tengo que responder de mi vida. Yo tengo que dar cuenta de mis actos. Nadie puede dar cuenta de mis actos. Soy yo la que responde. Es que no tuve papá, tú respondes. No que no hayas tenido papá. Lo que tú hiciste de tu vida es tu responsabilidad. ¿Sí? Y hay mucha gente que evade responsabilidad. Mire, hay gente que se escuda. Hermana, ayúdanos a hacer favor, puede ser. No, a mí no me pida nada. ¿Y por qué? Porque a mí todo se me olvida. ¿Qué responsable de la vida? ¿Qué es más fácil? ¿Decir lo traigo? O decir, Señor, que a mí no me digan nada. No somos responsabilidades en la vida. Y ese es el gran problema que estamos viviendo en la humanidad hoy. Nadie quiere responsabilidad. Los papás no se quieren casar. ¿Por qué? Una responsabilidad que es implica. Casémonos, pero si no funciona, no divorciamos. ¿Qué pasa? Pero lo vamos a hacer seguido sobre el terreno de la plasticina y vamos a seguir más bien. Con la plasticina queremos pedirles un favor. Usted se va a hacer va a regresarse a India. ¿Sí? No importa cómo es, pero yo le pido que haga una llave con la plasticina. Pero que esa llave le ponga un nombre. Miedo. Usted va a abrir la puerta de miedo. Y ahora usted va a enfrentar el miedo. Porque las cosas cuando se enfrentan es cuando se vencen. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Terapia de confrontación. Cuando yo tengo miedo y lo enfrento, confrontación, terapia de confrontación. ¿Sí? Yo tengo que enfrentarme con mi realidad. Mientras yo no me enfrente con mi realidad, yo no puedo ser el avestruz que mete la cabeza en un hoyo y hago como que no pasa nada. Hay que enfrentar la situación. Entonces, con esa plasticina yo les pido a ustedes que hagan una llavecita y que se la lleven, guárdenla en un lugar, pónganla en un lugar apartado mientras usted está trabajando esto, porque esto se tiene que volver un hábito en su vida. Tenemos que trabajar y para eso van a pasar días, pero usted va a trabajar y esa llavecita le va a recordar, yo voy a trabajar en esto.
En el miedo, yo voy a enfrentar la vida, aunque sea temblándome las piernas, pero lo voy a hacer, lo voy a realizar, porque yo voy a vencer en el nombre de Jesús, voy a vencer ese miedo. Amén. Y mientras ustedes están ahí, tal vez pensando, yo les pido que inclinen por un momento el rostro.